Bien, vamos a resolver el problema número 16 de la guía de los problemas propuestos. Bueno, el problema número 16 dice que Julio Verne propuso enviar hombres a la Luna disparando una cápsula espacial con un cañón de 220 metros de largo que le imprimiera una velocidad final de 10,97 kilómetros por segundo. ¿Cuál hubiera sido la aceleración experimentada por los viajeros? Bueno, la situación es algo similar a esto. El cañón de 220 metros de largo con la cápsula adentro para ser disparada y lanzada hacia la Luna. Inicialmente la cápsula está obviamente detenida, por lo tanto no tiene velocidad. Eso significa que la velocidad inicial es 0, y cuando salga del cañón, cuando termine de hacer este recorrido y sale por la boca del cañón, la velocidad va a ser de 10,97 kilómetros por segundo. Es decir, que la velocidad final del recorrido dentro del cañón es 10,97 kilómetros por segundo. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. Lo que pase después afuera del cañón para nosotros no tiene relevancia. El estudio del problema se remite únicamente a lo que pasa adentro del cañón. Bien, entonces una vez analizado el problema, vamos a ver qué datos tenemos. Los datos que nos dan son la distancia recorrida, la velocidad final y la velocidad inicial, que es 0. Que si bien no está en el problema, no dice que la velocidad inicial es 0, es algo que está implícito porque obviamente la cápsula va a estar detenida. Y la pregunta, la incógnita es, ¿cuál es la aceleración? Bien, antes de empezar a resolver el problema, veamos que un tema de unidades, ¿no? Acá la velocidad la unidad de distancia está expresada en kilómetros y la distancia está expresada en metros. Entonces estaría bueno que las dos unidades de longitud estén con la misma unidad. Entonces lo que voy a hacer por practicidad es pasar los 10,97 kilómetros a metros, de manera que esto queda de esta manera. 10.970 metros por segundo. Lo que hice fue convertir los 10,97 kilómetros en metros para que esté en la misma unidad que la distancia. Bien, ahora vamos a ver cómo aplicamos esto con las fórmulas que tenemos para poder resolver este tipo de problemas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos calcular la aceleración a partir de las dos ecuaciones que tenemos disponibles para resolver este tipo de problemas. La aceleración, en principio, la calcularíamos con esta ecuación, pero para poder calcular mediante esta ecuación la aceleración, tengo que tener todos los datos. La velocidad final la tengo, la velocidad inicial la tengo, pero el tiempo no. Es una incógnita que, si bien no lo habíamos escrito anteriormente, la vamos a agregar ahora. Es una incógnita. Como acá nos está faltando, tenemos dos incógnitas, la aceleración y el tiempo, evidentemente con esta ecuación no vamos a poder resolverlo. Entonces, tenemos que ver en la otra ecuación, nos tenemos que valer de la otra ecuación para ver qué podemos hacer. Otra vez nos fijamos a ver qué datos tenemos en la segunda ecuación. La distancia la tenemos, la velocidad inicial también, el tiempo no. La aceleración es la incógnita del problema y otra vez el tiempo no lo tenemos. Bueno, el tema es el siguiente ahora. Volvemos a tener en esta ecuación dos incógnitas que son el tiempo y la aceleración. Son las mismas incógnitas que están en esta ecuación. Esto significa que ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, aceleración y tiempo.
Esto quiere decir que vamos a tener que usar cualquier método de resolución de sistemas de ecuaciones para poder resolverlo. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a empezar por reemplazar los datos en las dos ecuaciones y ahí queda un poquito más claro para ver qué acción tomamos. Vamos a empezar a reemplazar. En la primera ecuación de aceleración, la velocidad final es 10.970 metros por segundo menos la inicial que vale 0 sobre el tiempo. Bueno, desarrollo el numerador, evidentemente acá queda directamente 10.970 metros por segundo. Vamos a la otra ecuación. Este valor de distancia lo tenemos. La velocidad inicial vale 0 por el tiempo que desconocemos, más un medio por la aceleración que desconocemos por el tiempo al cuadrado, que también desconocemos. Fíjense que acá, en este término, tengo 0 por el tiempo. No importa lo que valga el tiempo, al estar multiplicado por 0, esto da 0, aquí, así que directamente lo saco. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Fíjense, en esta primera ecuación yo tengo aceleración que es igual a este valor de acá. Es decir, que A es igual a esta expresión que está acá. Quiere decir que es lo mismo esto que esto. Porque acá hay un igual. Si hay un igual, lo que me está diciendo es que esta expresión de este lado del igual es igual a esta expresión del otro lado del igual. Así que da lo mismo escribir esto que escribir esto. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es reemplazar este valor de aceleración aquí. Es decir, que en lugar de aceleración voy a escribir este valor que está acá. Entonces, procedo a hacer eso. 220 metros es igual a un medio por la aceleración, pero otra vez, en lugar de aceleración voy a escribir esto de acá, 10.970 metros por segundo sobre el tiempo por el tiempo al cuadrado. Y acá voy a hacer lo siguiente. Acá, delta t al cuadrado significa que lo que yo estoy haciendo es delta t por delta t. Quiere decir que yo puedo simplificar un delta t por un delta t. Significa que lo que hago en realidad es sacar este cuadrado de acá. Entonces ahora voy a hacer esta cuenta. Un medio por 10.970. Entonces me queda 220 metros de este lado de la igualdad y un medio por 10.970 es igual a 5.485 metros por segundo por delta t. Ya no está al cuadrado porque lo simplificamos. Y ahora lo único que me queda hacer en esta ecuación es despejar delta t, porque ya tengo solamente una sola incógnita. Fíjense que al reemplazar el valor de aceleración acá, lo que hice es lograr tener solo una incógnita y así poder calcularla, así poder despejar la ecuación. Despejo. Este valor 5.485 que está multiplicando al tiempo pasa para el otro lado de la igualdad dividiendo. Simplifico metro y metro, hago la división y me da que el tiempo es igual a 0,04 segundos. Quiere decir que una de las incógnitas que tenía ya está calculada. Y ahora lo que hago entonces es, como ya tengo el valor de tiempo, lo reemplazo en la primera ecuación. Reemplazo acá. Entonces, opero. Y hago la cuenta. 10.970 dividido 0,4. Y esto me da 274.000
250 metros por segundo al cuadrado. Y este es el valor que nosotros queríamos calcular. Evidentemente es una aceleración muy grande que ningún ser humano podría soportar. Pero bueno, esto se trataba de un cuento, de una fantasía, un cuento inventado por Julio Verne. Ahora vamos a ver cómo hacemos para graficar todo esto. Bueno, vamos a ver el primer gráfico, el gráfico más sencillo, que es la aceleración respecto del tiempo. La aceleración, recordamos, en este tipo de movimientos es constante. Eso implica que durante todo el recorrido que nosotros estudiamos, la aceleración va a valer lo mismo. En nuestro caso, siempre va a valer 274.250 metros por segundo cuadrado. Y esto se desarrolla en un tiempo que va desde 0 hasta 0,04 segundos, que es cuando sale del cañón. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que a los 0 segundos, la aceleración es de 274.250 metros por segundo cuadrado. A los 0,01 segundos, también. Y para cada instante que yo quiera va a pasar exactamente lo mismo. La aceleración va a ser de 274.250 metros por segundo. En particular, para el final del estudio nuestro, que es a los 0,04 segundos, también vale 274.250. Por lo tanto, el gráfico va a quedar determinado por la unión de todos estos puntos. Por lo tanto, me queda una recta paralela al eje del tiempo. O en realidad lo que queda es un segmento paralelo al eje del tiempo. Ojo, esto no sigue para allá ni para acá. Está limitado entre estos dos valores, entre 0 y 0,04 segundos, que es lo que dura el movimiento estudiado por nosotros. Recuerden siempre, además, de poner las unidades en que medimos cada una de las variables, el tiempo en segundos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Esto vale para todos los gráficos. Bien, vamos a ver el gráfico ahora de velocidad. Recuerden siempre tratar de buscar la mejor relación entre los valores que tenemos, que nos da el problema, para hacer el gráfico. Recuerden que siempre para la misma cantidad hay que dejar el mismo espacio, es decir, para cada 5.000 metros por segundo dejo el mismo espacio, es decir, acá hay 5.000 metros por segundo, acá hay otros 5.000 metros por segundo, ¿no? Para esos siempre el mismo espacio, lo mismo acá, ¿no? Para cada 0,01 segundo este valor es siempre el mismo. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Para el gráfico de velocidad en función del tiempo. La velocidad medida en metros sobre segundos, el tiempo en segundos. Nosotros sabemos que cuando empieza el movimiento, es decir, cuando estamos en 0 segundos, la velocidad es 0. Quiere decir que para 0 segundos la velocidad es 0. Y a los 0,04 segundos, la velocidad es de 10.970 metros por segundo, ¿no? A los 0,04 segundos es cuando sale disparado de la boca del cañón, que es para nosotros el momento final. Por lo tanto, ahí aplica la velocidad final, 10.970 metros por segundo. Es este valor de acá. Si quisiéramos saber algún valor intermedio, lo que tenemos que hacer es utilizar esta ecuación. Como para este tipo de movimientos nosotros ya sabemos que la aceleración es constante, quiere decir que no va a cambiar nunca, este valor va a ser siempre este, 274.250 metros por segundo cuadrado. Igual a velocidad final. La velocidad final va a depender del instante que yo quiera calcular. Yo sé que para los 0,04 segundos
la velocidad final es de 10.970 metros por segundo. Ahora, si yo quisiera calcular para los 0,02 segundos, es decir, para cuando el tiempo es 0,02 segundos, la velocidad final va a ser una incógnita que no voy a conocer. Pero sí la velocidad inicial no cambia, es siempre cero, porque parte del reposo. Entonces, ahora lo único que me falta hacer para calcular la velocidad final es despejar esos 0,02 segundos que están dividiendo, pasan multiplicando, y eso me va a dar cuánto vale la velocidad final. Hacemos el cálculo, 274.000. 250 por 0,02 me da 5.485. Metros por segundo, ¿no? Porque acá simplifico este segundo con este segundo de acá. Quiere decir que a los 0,02 segundos la velocidad es 5.485. Es un valor aproximadamente por acá. Ustedes que tienen la chance de hacerlo más prolijo, con hojas cuadriculadas, reglas, etcétera, que yo lamentablemente no poseo, les va a salir mejor. Bien, y ahora el gráfico va a resultar de la unión de estos tres puntos que tengo acá. Obviamente, si quiero agregar más puntos, voy a tener que hacer más cálculos, ¿no? Reemplazando en el tiempo el valor que yo quiera. Y ahora uno los puntos, y acá lo que voy a obtener es una recta oblicua. Siempre en el gráfico de velocidad en función del tiempo, lo que voy a obtener es una recta oblicua, de esta manera. Bien, y ahora para graficar la posición o la distancia recorrida en función del tiempo, otra vez, la posición en metros, o la distancia en metros y el tiempo en segundos. En principio nosotros conocemos dos valores o dos puntos de este gráfico. El primero, que a los 0 segundos habrá recorrido 0 metros. Y el otro, que a los 0,04 segundos habrá recorrido 220 metros. Lo que no sabemos, esto lo corrijo un poquito porque no quedó muy bien. Lo que no sabemos es qué pasa en el medio. En este tipo de gráficos de posición en función del tiempo no nos va a quedar una recta, nos va a quedar una curva, en particular nos va a quedar una parábola. Entonces, para saber cómo va a ser el dibujo de esa parábola, lo que necesitaríamos es conocer por lo menos dos valores intermedios más. Es decir, por ejemplo, qué pasa a los 0,01 segundos y qué pasa a los 0,03 segundos. Si queremos calcular también qué pasa a los 0,02 segundos, mejor, porque tendríamos mejor definida la curva. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esta ecuación de acá. Y necesitamos calcular cuál fue la distancia recorrida para ese tiempo que nosotros queremos saber. Recordemos que como la velocidad inicial en este problema en particular es 0, este término directamente se anula porque 0, por lo que valga el tiempo, da 0, así que ese término directamente lo sacamos y trabajamos con este último término. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa a los 0,01 segundos. Y reemplazo los valores por la aceleración, 274.250 metros por segundo al cuadrado, por 0,1 segundos, todo esto al cuadrado. Vamos a hacer alguna cuentita. 274.250 por un medio, y esto da 137.125 metros por segundo cuadrado, y
este valor elevado al cuadrado da esto de acá, 0,0001 segundos al cuadrado. Simplificamos segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, hacemos la multiplicación y esto nos da 13,7, vamos a dejar directamente 7 para no complicarlo mucho, metros. Esto pasa cuando el tiempo es un segundo. Para ubicarlo en el gráfico sería algo así. Los 13,1 metros, 13,7 metros estarían aproximadamente por acá. Repito, ustedes háganlo bien con regla, con las medidas correctas. Y esto nos estaría dando un punto por acá. A los 0,01 segundos, la posición o lo que recorrió es 13,7 metros. Vamos a calcular un valor más. Vamos a calcular para 0,02 o para 0,03, es lo mismo. Entonces vamos a tener lo mismo, un medio por 274.250 metros por segundo cuadrado por 0,03 segundos al cuadrado. Voy a hacer toda la cuenta directa. Y esto da 123,4 metros. Quiere decir que a los 0,03 segundos la distancia recorrida habrá sido 123 metros, que aproximadamente lo tendremos por ahí. Entonces, a los 0,03 segundos, este es el punto que corresponde. Y ahora lo que me queda hacer es unir esos puntos. Y como les dije, esto forma una parábola que va a tener aproximadamente esta forma. Empieza en este punto y termina en este punto. No sigue, ¿de acuerdo? Porque nuestro problema termina a los 0,04 segundos. Termina acá. La curva no sigue ni para arriba ni sigue para acá. Este sería el último gráfico de posición en función del tiempo.